Buenas noches. Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Por allá no me escucharon. Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? ¿Y cómo están? Listo. Para los que no me conocen, yo soy Cristian Camilo Caicedo, tengo 25 años y sí, soy Rolo, ¿sí? Dios mío. Entonces, el día de hoy tengo el privilegio de compartirles la palabra. La palabra es basada en mi testimonio y en el proceso en que yo he vivido en mi vida, ¿sí? No ha sido fácil, pero es lo más bonito que uno puede vivir. Entonces, les voy a contar el por qué Dios como que me inquietó por preparar esta predicación, ¿sí? Resulta y pasa que un día yo tengo el privilegio también de a veces dar clases en la escuela dominical. Un día estábamos haciendo una actividad con los niños y yo les hice una pregunta. Bueno, ¿usted con quién vive? Con mi papá y con mi mamá, me decían. Y yo, bueno, y digamos, usted está en un barco y ellos están en el agua, ¿sí? Entonces se viene una piraña, un tiburón, imagínese lo peor, el megalodón. Y entonces, pero solo tiene un flotador, ¿a quién salva? Entonces los niños como que, los que tenían hermanos ahí en Sion Teens eran... Entonces yo, no, tranquilos, digan que esto no sale de aquí. Entonces llegó y me dijo, unos decían a mi mamá, y yo como que, uff, otros a mi papá, y yo les decía, ¿y usted va a dejar morir a su papá? ¿Usted va a dejar morir a su mamá? Uy, usted es muy, qué mal hijo. Y entonces eran toteados de la risa, cuando llegó un momento, y una niña llegó y dijo, no, yo a mi madrastra, y yo como que, o sea, preferir la madrastra que el papá. Bueno, ella no sé por qué motivo lo dijo, de pronto le han pegado en la mañana. Entonces... hasta que seguía así, niño por niño, cuando llegamos a un niño y el niño llegó y yo dijo, llegué y le dije, ¿con quién vives? Y me dijo, con mi mamá y otra persona. Y yo, ¿a quién salvarías? A mi mamá. Y yo, ¿y por qué? Y de una vez se puso a llorar y dijo, porque mi papá nos abandonó. Entonces, yo les hago una pregunta para que ustedes vayan de pronto reflexionando. ¿Saben ustedes qué es crecer sin un papá? ¿Saben de pronto cuando llega el Día del Padre y ustedes no tienen con qué celebrarlo? De pronto salir del colegio y todos los niños con su papá, pero ustedes no. ¿Lo han pensado? Pues un niño que nace y crece sin un papá es propenso a desarrollar una actitud descuidada, descuidado con las cosas. Es propenso a ser arrogante, desconfiado, a tener problemas de depresión y a ser impulsivo. ¿Listo? Les voy a contar otro que Dios. Después hablé con un muchacho, con un joven de acá a la iglesia, y llegó y me contó que cuando era muy niño la mamá lo maltrataba mucho. Y me contó unas cosas como que me conmovieron mucho. Y entonces les voy a decir que genera la violencia en un hijo, ¿sí? Genera que ese niño o esa niña tenga actos de violencia con otras personas, que también luche con la depresión, es más propenso al consumo de tabaco, ¿sí? A la obesidad, al consumo indebido de alcohol y drogas, y en el caso de las niñas a embarazos no deseados, pues porque los niños no se embarazan, es lógico, ¿no? Después hablé con una niña el sábado y la niña llegó o sea, yo estaba en el baño, estábamos en Neiva Gospel y yo salí del baño y entonces ella estaba llorando y yo me la acerqué y, oye, ¿qué te pasa? Jesús te ama. Entonces ella me dijo, no, es que en mi casa está súper mal y mis papás están de pronto a divorciarse. Y yo, ay, Dios mío. Entonces, ¿saben ustedes qué genera el divorcio en un niño? Pues les voy a contar. Y por la misma ofrenda, no mentira. Genera que el niño tenga problemas con el rendimiento académico. Ese niño o esa niña va a tener un peor autoconcepto de sí mismo, una baja autoestima, se va a sentir menos que los demás. También genera dificultades emocionales como la depresión, el miedo, la ansiedad y problemas de conducta. Quiere decir que, como en mi caso, yo fui muy rebelde, muy patán, muy grosero, tenía divorcio en mi familia, crecí, mis papás estuvieron conmigo dándome lo material, ¿sí? Pero nunca suplieron esa necesidad emocional que uno necesita. Entonces hoy vamos a hablar de padres e hijos. Entonces, ¿alguno aquí vio la novela de Padres e Hijos?
Mentiras. Entonces, Sión es una familia compuesta por muchas familias. Vuelvo y les digo, Sión es una familia, una gran familia compuesta por muchas familias. Y la iglesia no puede llegar a la madurez si las familias que la componen están heridas, ya sea que en ellas se halle la división, el divorcio, el adulterio, ¿sí?, la violencia. Entonces, esta es como la introducción. Yo quiero que ustedes de pronto traten de como empezar a identificar con lo que les dije de sus hijos, qué problemática tienen sus hijos, y en el caso de los adultos, qué problemática tienen ustedes, con qué luchan. Porque conozco personas que tienen problemáticas así, como Dios me está tratando. Entonces, la predicación de hoy se llama Volviendo mi corazón hacia mi familia. ¿Cómo se llama, iglesia? Se llama Volviendo mi corazón hacia mi familia. Entonces, estoy un poco nervioso. Es mi primera vez. Entonces, quiero empezar contándoles, yo era un niño que cuando pequeño era muy temeroso. Les voy a contar una infidencia que una vez conté en un campamento y toda la hora que se me burlan. Entonces, resulta y pasa que cuando yo era muy pequeño, yo tenía problemas con el habla. Entonces yo no decía espere profesora, sino espere profesola. Entonces también tenía problemas con la escritura. Entonces llegaba la profesora y empezaba a dictar, y es que hay profesores que se dan garra. Voy a contar el proceso de cómo Dios para restaurar mi corazón, y yo, y a lo último rayaba el cuaderno y espele profesora, de la rabia, y todo el mundo guau, guau, guau en el salón, y yo me sentía pues peor, ¿sí?, de la rabia, y me sentía frustrado. Era un niño que tenía mucha vergüenza. Literal, yo estoy aquí parado es por la gracia de Dios, es literal, porque yo era de los niños que yo me paraba con la cartelera así. Y bueno, señor Camilo, en Bogotá me dicen Cristian, y yo no, y me ponía a llorar, y yo no, yo hacía un show. Entonces yo era un niño muy llorón, era un niño como con mucha vergüenza encima, era de esos niños que se la pasan ni adelante porque son los más nerdos, ni atrás porque son los más casposos, ¿sí? Era como el de la mitad hacia la derecha al rincón, no me miren, no me cojan, no me molesten, ese era yo, ¿sí? Entonces, el primer punto que les quiero tratar y contar de esta predicación es esto, mi testimonio, quién soy, de dónde vengo, ¿sí? Y vamos a pasar al segundo. Les recuerdo que la predicación se llama Volviendo mi corazón hacia mi familia, ¿sí? Entonces, el segundo punto es una promesa. Les voy a contar Dios cómo me dio esta promesa. Cuando yo empecé, yo en Bogotá, mi mamá oró mucho por mí hasta que yo llegué a un retiro a la iglesia de Bogotá y me enviaron a un retiro de jóvenes. Y literal yo iba era pues por mujeres, yo era muy fastidioso. Entonces yo veía muchas niñas y yo iba por las mujeres. Entonces empezó la primera enseñanza y pues yo veía que todo el mundo tomaba apuntes. Entonces yo saqué y también empecé a tomar apuntes, pero yo no. Cuando empezaron a orar y yo empecé a llorar y yo, pero ¿qué me pasa? Y el hombre duro, ¿qué me pasa? Y empezó Dios a tocarme una tras otra, tras otra, tras otra. Y no, yo llegué de Bogotá y a mí me pidieron contar mi testimonio. Entonces yo me paré así como estoy, no me acordaba de eso. Me paré y empecé a contar mi testimonio y mi mamá por allí atrás empezó a llorar y mi mamá, ¿usted a qué horas hizo todo eso? Entonces mi mamá empezó a llorar y el pastor llegó y dijo que pase adelante la mamá y el papá. Y mi papá acaba de llegar, ¿sí? Mi papá llegaba tarde a todos lados, a veces ni iba. Entonces, yo creo que mi mamá lo convenció. Entonces llegó y pasó y mamá me abrazó y nos pusimos a llorar. Cuando llegó mi papá ya, bajémonos, qué pena, vámonos. Y yo como que peor de resentido. Entonces quiero decirles algo. Cuando nosotros tenemos un encuentro con algo genuino, lo que es falso queda a un lado. Yo tenía en mis conceptos que yo amaba a mis padres y que ellos me amaban, y sí era así. Pero cuando yo tuve un encuentro genuino con el amor del Padre en ese retiro, yo empecé a ver faltas en mi crianza, faltas en mi papá, faltas en mi mamá, y me dejé meter cizaña por el diablo y me resentí, me volví un resentido. Y entonces
en ese retiro el pastor se me acercó y me dijo, mire, yo quiero darle esto. Me dio un cartoncito y decía Malaquías 4:6. Ese es el texto base de esta predicación. Entonces quiero que por favor todos lo leamos a la cuenta de tres. 1, 2 y 3. Entonces yo como que lo tomaba y decía, no, Señor, no traigas maldición, pero Dios me dio esta palabra. Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, ¿sí? Entonces, por eso ese es el texto base. Entonces, yo le escribí un mensaje a mi papá, como a los 3 días. Escuché una canción y le envié la canción y empecé, papá, usted nunca me dejó, usted siempre me dejó solo, yo hubiera preferido no comer nada, no vestirme, pero hubiera preferido sus abrazos, hubiera preferido su amor, hubiera preferido su tiempo. Y empecé a desahogarme cuando mi papá me envió otro mensaje y me dijo, ¿qué pasó aquí? Y me decía, no, pero es que yo tenía que trabajar, yo no lo podía dejar solo a usted, entonces ¿qué vamos a comer? Vamos a aguantar hambre y a darnos abrazos. Y entonces pues, y mi papá, sí, pues eso fue lo que me iba a entender, literal no fue así, ¿sí? Pero me iba a entender eso y yo pues peor me cargué. Entonces me dijo, yo me preocupo, y entonces yo le decía, es que usted se preocupa más por mi hermano que por mí. Acá hay alguno que era como yo, que sentía la preferencia. Eso trae frustración. Entonces mi papá llegó y me dijo, yo me preocupaba más por su hermano, porque su hermano es más descarriado, usted es más inteligente y usted se sabe cuidar solo. Lo que no sabía es que yo estaba peor también. Entonces, el punto número 3, en mi sanidad, que Dios hizo volver mi corazón al de mis padres y el de mis padres al mío, fue que Dios me dio una palabra para comenzar a orar por mi familia. Desde abril 6 de 2013 hasta el día de hoy, le estoy clamando a Dios por mi familia, porque yo tengo la fe de que ellos se van a convertir, amén, como la de ustedes. Yo esta tarde me acosté a dormir y la fe siguió trabajando, así como me enseñó el pastor hace 8 días. Entonces, la palabra está en Hechos, capítulo 16, versículo 31. Entonces, por favor, todos la vamos a leer. ¿Listo? Yo pensaba que se me iba a mandar un profeta y me iba a decir, Dios va a redimir tu familia, cuando en un devocional ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿sí? Entonces yo dije, listo, Señor, si tu palabra lo dice, yo lo creo. Señor, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor, y mis primos, mi familia, mis papás, mis abuelos, y empezaba a orar, empezaba tiempos de ayuno. Entonces, aunque sentía un gran dolor y resentimiento con mis padres, yo trataba de hacerlo. Y entonces yo empezaba como, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que yo y mi casa te serviremos. Cuando por ahí como que el Espíritu Santo, lo que decía Gerson, una carga acá, y me decía, pero es que tú no has perdonado, pero es que tú eres resentido, pero es que tú los odias, y yo como que sí, Señor, y serán salvos, hasta que sentía que la oración llegaba como por aquí. Y yo entonces decía, bueno, entonces ¿qué oro? Entonces me decía, perdónalos. Me guiaba, me daba el sentir, y yo empezaba, bueno, Señor, yo quiero perdonarlos, pero es que me cuesta porque mi papá se dio garra, mi papá me daba unas pelas y mi mamá trabajando, y empezaba a quejarme. Yo, ay, Dios mío, yo creo que Dios me tuvo mucha paciencia. Yo creo que Dios era así, Camilo, póngase las pilas. Entonces les hago una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí tienen un problema, ya sea con su papá, con su mamá, con sus abuelos o con sus hijos? ¿Cuántos? Levante la mano. Mentira, no. ¿Sí? ¿Cuántos? Empecemos a pensar. ¿Será que esos problemas del hoy es la consecuencia de lo que vivimos en nuestra niñez o en nuestro pasado? Yo creo que sí. Lo mío era así. Porque yo pensaba y le oraba a Dios, Señor, que ellos te conviertan, o sea, que te conozcan y que me sanen. Y Dios me decía, no, Señor, primero los sano a usted, después los convierto a ellos, porque si los convierto a ellos y lo van a amar a usted, usted no lo va a recibir. Y yo como que, es que Dios a veces hace las cosas muy difíciles. Hasta que en un devocional me habló en Hebreos 12:14. Entonces, a la cuenta de 3, ¿listo? Porque ahorita es como que 1, 2 y 3.
en ese tiempo había una canción que me gustaba mucho que dice, tú eres santo. Y yo, tú eres santo, de cuando como que ese versículo rebotaba y más la cantaban en la iglesia. Entonces Dios me dijo, busca la paz con todos, ¿sí? Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Me decía, tienes que buscar la paz, tienes que buscar la paz. Y si dice que búsquela es porque toca hacerlo, ¿sí? Entonces yo empecé a menguar, a decir, listo Señor, yo me quiero dejar moldear, yo quiero que, pero todavía algo quedaba por allá. Hasta que una vez le envié un mensaje a mi papá, pues papi, yo sí, perdoné por ese mensaje, me excedí, le envié una canción terrible. Y mi papá pues como que muy dolido, muy resentido, cuando en las reuniones familiares nos mirábamos y yo lo veía como muy frustrado de pronto por mis palabras y yo como resentido y después con mi mamá, ella nunca le envió un mensaje porque ella sí me pega. Entonces, el punto número 4 es Dios hizo volver mi corazón hacia ellos con el nacimiento de Manuel. Yo le digo. Entonces resulta y pasa que con mi esposa, sí, este muchacho, este flaco, está casado. Con Carolina, por favor, sí. Ella, ella es una hermosa pianista. Entonces, nosotros tuvimos un hijo, un hermoso hijo, mono y azul. Salió a la mamá porque a mí no me heredó ni... Y lo peor es que como que mi mamá lo miraba y por misericordia decía, ay, se parece a usted. Entonces les voy a presentar a mi hijo, ¿listo? Pues no voy a hablar de él, sino es que quiero ir tocando cómo Dios hizo su proceso en mi vida, ¿sí? Porque muchas veces nosotros queremos empezar y ya finalizar, pero no queremos vivir el proceso. Y el proceso es lo más bonito e importante. Entonces, él es mi papito lindo, mi hijo Emanuel. Ahí tenía como 3 meses. Ahí ese día. O sea, yo era ese papá asquiento. Yo no le cambiaba el pañal, ahí me daba asco. Pues, en el buen sentido, sí. Espero que lo tomen bien, si no después, Camilo, ¿cómo así que usted le da asco a su hijo? Entonces, me daba un poco de asco cambiar el pañal por la popó. Entonces, y ese día Carolina le quitó el pañal y se lo sentó aquí, en una silla. Estábamos en una miscelánea cuando llegó y el niño, ¡pah! Y yo tenía una camisa blanca y yo, ¡guau, guau, 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 guau! Y, guau. Y entonces Carolina llegó y así muy asquiento y ¡pum! Me quitó el asco de una vez. Y, o sea, en el momento yo sentía asco, pero después ver al niño, el niño era súper alegre y guau, 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 y esas carcajadas. Y yo empecé a reírme y todos a reírnos. Y ya después se me quitó la vaina. Entonces, mamás, sea sus papás. No, mentira. Entonces, eso, podemos pasar a la otra. La otra. A eso. Esa foto fue tomada un mes antes de morir. Él era fanático de los Yankees. ¿Sí? Entonces, listo, doña Marista, muchas gracias. Entonces, cuando nació Emanuel, él duró 38 días hospitalizado en el Hospital San Rafael de Bogotá. Y entonces yo no trabajaba. ¿sí? Entonces, Dios, vivíamos por fe. Cuando llegamos y nos lo llevamos para la casa, ya nos dieron de alta. Y de alta, pues me tocó irme a trabajar, a buscar el sustento. Hombres, a todos nos toca buscar el sustento, a todos. Pero no importen, no olviden lo más importante, el tiempo de calidad. Así sea un día, es tiempo de calidad. Entonces yo empezaba como a cuestionarme, yo decía, ay no, pero qué pereza, yo acá trabajando y Emanuel allá con mi esposa descansando y durmiendo todo el día. Y y yo así, no, cuando como que una vez me sentí confrontado porque dije, wow, esto mismo que yo siento lo sintieron mis padres, de que ellos quisieron dedicarme tiempo, pero debido a la necesidad económica no pudieron, se dedicaron a trabajar. Mi mamá trabajaba yo la veía a las 5 de la mañana que me paraba, se iba a trabajar y llegaba a 11:30, 12 de la noche. Y a veces la salíamos al paradero a recogerla con mi hermano. Mi papá lo veíamos los sábados y domingos y pues de los sábados y domingos lo veíamos en el almuerzo. De resto era juegue videojuegos con mi hermanito mayor, Jonathan. Entonces con el nacimiento de mi hijo, él nació con un quíster aracnoideo benigno, ¿sí? Benigno es que es bueno. Entonces nosotros nos confiamos y nos dijeron, les vamos a mandar una resonancia para dentro de 6 meses, evaluar al niño cómo va a estar. Y nosotros, bueno, listo, ya es bueno, ya victoria, ya, ¿sí?
Entonces con Emanuel, cuando nos llevamos para la casa, yo no dejé que nadie entrara a la habitación. Y yo cerré la puerta y solo por la ventana mi mamá llegó así como que ¿dónde está Manuel? O sea, lo que es el resentimiento. Y yo, mami, mírelo por la ventana. No, que es que yo lo quiero alzar, que es que yo... No, mamá, porque el médico me dijo que cero visita, entonces mírelo por la ventana. Y, no, que es que yo lo voy a alzar. Y yo, mamá, es mi hijo. Y, ¿sí? ¿O me hace el favor? Mentira, no. Entonces después llegó mi papá con mi abuelita y se entraron. Y yo no les dije nada. Y yo dije, ve, porque yo tengo como un poco más de mi mamá, más resentimiento con mi mamá y no con mi papá. Y ahorita les voy a decir por qué. ¿Quieren saber? Y es que chismo. Entonces, yo siempre traté y quise que mi hijo conociera la presencia de Dios. Entonces, yo a veces me levantaba a hacer mis devocionales y yo me lo traía en la mecedora, yo lo arrastraba y el niño así. Y entonces yo, Emanuel, levántese. Y empezaba a leerle la Biblia. Y empezaba a cantar cuán grande es Él. Y empezaba a adorar a Dios y así, así. Y Emanuel se quedaba dormido. Pero eso siempre fue mi sueño, que él conociera la presencia de Dios. Entonces, les hago una pregunta, iglesia. ¿Ustedes, los padres, le enseñan a sus hijos la palabra? ¿Ustedes se imaginan que en los colegios y universidades no solo nos enseñan el ateísmo, sino también nos enseñan, pues con mucho respeto lo digo, el tema de la diversidad de género? Y he hablado con niños de esta iglesia, con un niño, y me dijo, yo no sé, estoy confundido. Y yo, ¿cómo así, hijos de padres cristianos? He notado que cuando pongo adoración y alabanza allá, no se la saben. Y yo digo, ¿es que los papás no escuchan música cristiana? Ya me doy cuenta de usted. Entonces, debido a mi trabajo entendí que mis padres no me pudieron dedicar el tiempo porque mi papá decía, yo siempre quise darle lo que yo no tuve. Y yo ve que nunca tuvo ni que nada. Cuando empecé a darme cuenta, y mi papá fue muy pobre, mi mamá también. ¿Y ellos qué querían? Verme bien vestido, darme pertenencias, videojuegos, que no me faltara nada. Y a los hijos yo hoy les digo, a todos acá somos hijos. ¿Alguna vez ustedes han pensado eso? ¿Han reflexionado de decir, mis padres no me pueden dedicar tiempo porque les toca trabajar, porque quieren darme lo mejor? A veces es más fácil juzgar y señalar, y usted no quiere dedicarme tiempo, usted no quiere hacer nada conmigo, sino que decir, tú no puedes dedicarme tiempo porque trabajas, tú llegas cansado. ¿Ven? Entonces, es un sacrificio que los padres hacen por los hijos. Es un sacrificio que yo hice durante 1 año y 2 meses. Y no me gustaba, la verdad. No es fácil salir de la casa y dejar a nuestros hijos en las casas. No es fácil. Tampoco es fácil crecer con la ausencia de los padres. De pronto viendo otros niños con sus papás jugando fútbol, elevando cometa. Y de pronto uno queriéndolo hacer y uno, bueno, no, busco amigos. Como el bienestar familiar, los niños buscan su hogar. El punto número 5 es el proceso lleva tiempo, ¿sí? Yo pensaba que declarando y orando se iba a hacer y no, toca actuar. Pero tras esa actuación que yo empecé a hacer de pedirle perdón a mi papá, de escribirle mensajes bonitos, yo la primera vez que le envié un te amo a mi papá por WhatsApp, la respuesta de él, trin, y yo, sí, pero entonces Dios me decía, no, hay que seguir, hay que perseverar, y preciso ese domingo en la iglesia enseñaban de la perseverancia. Yo, ay, Dios mío. Entonces, fue un tiempo donde luchamos mucho con Emanuel aquí en Neiva. Emanuel murió el 26 de julio de 2015, ¿cierto? Y, y en ese tiempo fue un tiempo de luchar de pronto con clínicas, con la atención, con la salud. Ese quiste aracnoideo benigno se convirtió en tumor neuroectodérmico primitivo y le invadió casi el 80% del cerebro. El niño se le creció muy feo la cabeza, se le subía fiebres de 39, nos tocaba meterlo en agua fría 10, 15 minutos, bueno, tampoco por ahí 10, para que el niño regulara su temperatura, tenerlo en aire acondicionado. Y lo mejor, yo sin plata. Pero yo me la rebuscaba, yo donde trabajaba yo me ponía a trapear, a mí me pagaban un sueldo, yo buscaba, o sea, de todo por tratar de darle las mejores comodidades a él. Perdón si se me corta un poquito la voz, es que... Entonces, en medio de ese proceso, para mí fue,
fácil adorar a Dios, ¿sí? Fácil buscarlo porque pues emocionalmente estaba devastado. Pero hay personas que no lo hacen no sé cuál sea su dolor en este momento, pero ustedes están permitiendo que Dios obre en ese dolor, están permitiendo que ustedes descansen en Él, que Él sea quien tome el gobierno de esa situación. Resulta y pasa que 2 meses después de la muerte de Manuel, viajé a Bogotá porque mi abuelito estaba muy grave, el único abuelito pues que conozco prácticamente. Y entonces fui y llegué y yo, hola abuelo, "Ay, ¿usted quién es?" Y yo, no, pues el hijo de Maribel. ¿Cuál Maribel? Yo, pues su hija, abuelito. Estaba súper mal. De esos señores robles que creen que, o sea, la gripa le pasa así, no, ni le da. Y entonces yo viajé a Bogotá y entonces yo le dije, abuelito, mire, yo sé que usted conoció la palabra y quiero hacerle una pregunta. ¿Usted sabe para dónde va si muere? Y mi abuelito ahí sí supo quién era yo y se puso a llorar. Y él se puso a llorar y yo, abuelito, no sé, no le entiendo, vamos a orar. Y empecé a orar por él y yo decía, Señor, perdónalo, Señor, por favor, recíbelo. O sea, una oración de corazón porque veía a mi familia muy preocupada, muy angustiada. Hasta que murió. Yo me vine para Neiva, a los 15 días murió y me fui, pero en ese transcurso del camino, Dios me dio una palabra que está en 2 Corintios capítulo 1 que dice, ustedes fueron consolados y con el mismo consuelo que fueron consolados tenéis que consolar. Y yo me paré así como hoy estoy acá con temblor, temor de Dios, con mucho respeto, en medio cuando ya iban a bajar a mi abuelo y yo levanté la mano y dije, quiero compartir algo. Y entonces empecé a leer y les dije, hace 2 meses mi hijo murió y Dios me está consolando y no es fácil, pero Dios puede hacer todo. Y de todo lo malo que nosotros vivimos, y entre más oscura sea la noche es porque ya se acerca el día. Y entonces mi mamá empezó a llorar, mi tía, o sea, tremendo. Después nos fuimos en un bus porque los olivos prestan un bus, era fuera de Bogotá. Y en el bus se me acercaban viejitos y me decían, uy, mi hijo, chévere, chévere conocerlo. Y yo, ¿usted quién es? No, yo soy el hermano de su abuelo. ¿Y qué? No, yo soy el otro hermano. Y el otro hermano. Y yo, uy, pero parecen conejos. No, mentira. Esto yo. Y empecé a conocer familia que estaba desunida. Familia que estaba literalmente desunida. ¿Por qué estaban desunidos? Por problemas de plata. Y no sé por qué quiero decir esto, pero la plata no suple el amor. Hoy en día entiendo que prefiero la familia que el dinero. ¿Listo? El punto número 6. O sea, con ese proceso de Manuel, Dios empezó a acercar, perdón, me vuelvo un poquito que me faltó algo. Con ese proceso de Manuel, Dios empezó a acercar a mis padres, me empezó a acercar más hacia ellos, a entenderlos, a decir, yo quiero lo mejor para él. Y yo decía, pin, en cadena, él quiere lo mejor para mí. Yo quiero darle amor. ¿Por qué? Porque no tuve amor. Él quiso darme finanzas porque no tuvo finanzas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué quieren darles a su hijo? ¿Dinero? ¿Finanzas? ¿O quieren darle amor? ¿O quieren darle las dos, mejor aún? Pero ya están ustedes. El punto número 6 fue el nuevo comienzo con la muerte de Manuel, como que empezamos a florecer, como que fueron unos días de luto y al tercer día nos fuimos para cine con mi esposa y empezamos como a vivir un noviazgo que no vivimos y empezamos a salir a comer y empezamos a decirnos cositas bonitas porque ya no estaba el niño, solo nos teníamos el uno al otro. Padres, algún día sus hijos van a salir de la casa, van a quedar ustedes dos solos. Valórense el uno al otro, respétense, ámense, cójanse en la mano, hagan cosas que hacían cuando estaban novios. Nuestro matrimonio un giro de 180 grados. Dios nos dio el privilegio de comenzar a servir, las cosas más hermosas que he encontrado en mi vida. Nuestros padres comenzaron a cambiar con nosotros, como a llamar. Yo puedo ya pasar 5 o 6 meses sin llamarlos y no, ay, no lo quiero llamar, no me nacía. Y ellos me llamaban, pero mi mamá me decía, es que usted no tiene 200. Y yo le decía, pues tengo 2000, pero no me nace llamarlo. Y nos poníamos a pelear. Cuando mi mamá empezó a cambiar mucho y mi mamá me decía, papito, lo quiero mucho. Y me colocaba noticas, mensajes. Hijo, usted tiene un propósito con Dios grande. Cuando yo era un niño, mi mamá me enseñó a orar. Nos sentábamos todas las noches
y ella empezaba a orar y yo me quedaba como dormido porque oraba mucho. Pero hoy en día no dejo de orar de noche. Y yo le dije a mi mamá: mamá, gracias por enseñarme a orar. Ella llegaba tarde en la noche y aún así cansada y todo. A veces nos daba unas estrellas, pero a veces nos enseñaba a orar. Y entonces nos sentábamos con mi hermano y empezábamos a orar. Y él oraba y después yo. Y era como una competencia, el que orara más duro y yo a veces me quedaba así. Esto ya viene de antes. Entonces, el punto número 7 es que Dios hizo volver el corazón de ellos hacia mí. ¿Sí? Ellos, ahora le envío un mensaje a mi papá y le digo: papá, te amo. Y papá, yo también lo amo. No me tutea, pero ahí va. Me dice: hola hijo, ¿cómo está? La palabra hijo es tan significativa para mí. El que me diga te amo. Cuando viene a Neiva salimos a pasear harto. Siempre lo llevo a Playa Juncal y a Temales. Pero es impresionante, porque ese hombre no me daba ni un abrazo. Ese hombre no me decía un te quiero. Él muchas veces no fue a escuelas de padres, a entregas de boletines. Él de pronto jugaba ajedrez, yo siempre le ganaba, pero no, de pronto no pudo dedicarnos ese tiempo de calidad. Y no solo porque no pudiera, sino porque no sabe cómo, ¿sí? A veces yo le pedí a Dios: enséñame a amar a mi esposa, porque yo no sé, yo no vi un hogar para amar a una mujer. Y es impresionante lo que Dios hace. Hoy en día la quiero amar, no, mentira, la amo. Entonces, el año pasado nosotros tuvimos un problema familiar muy serio, donde una persona pues estaba muy mal, muy muy mal, y entonces dijimos: no podemos dejarlo solo. Y yo viajé y nos reunimos, y en esa reunión yo armé una lista, y en esa lista mi papá hoy en día asiste a una iglesia, mi mamá asiste a otra iglesia, y ya más o menos intentan pues conocer y seguir el camino de Dios. Entonces llegamos a esa reunión y yo le dije a mi papá: papá, mi hermano es el menor y usted tiene que darle la bendición paternal, tiene que darle la bendición del primogénito. Mi hermano tenía que tomar una decisión muy seria en su vida, y mi papá la leía y le puso la mano en la cabeza, y la leía y así. Yo decía: ay, pero es que no le mete como, sí, como la fuerza. Pero es mi papá, en medio de su fe, de su pasividad. En esa reunión nos pedimos perdón. Yo le dije: mamá, papá, yo les pido perdón porque los deshonré, y empecé a contarles cosas que no sabían. Y ellos empezaron a pedirme perdón. Y mi hermano llegaba y decía: yo siempre soñé esta reunión. Ahora les digo, ustedes que tienen familia, se reúnen en familia a pedirse perdón, se reúnen a leer la palabra, se piden perdón el padre al hijo y el hijo al padre. Créanme, llevo, gracias a Dios, 5 años acá en Sion, pero necesitamos trabajar con nuestros hijos, porque si nuestros hijos no caminan en la palabra, afuera hay un mundo impresionante que sí se los va a corromper. Entonces, una vez mi papá el año pasado también estaba en Flandes, y yo le llegué de sorpresa con Carolina, nos fuimos en la moto y llegamos de sorpresa, y yo llegué rápido a la casa, dejé las maletas y me fui. Mi papá estaba tomando, y me bajé de la moto y lo miré. Mentira, lo miré, y él llegó y me miró, y como que, y llegaba y hacía así, y él me hizo así. Nunca he podido olvidar ese día, porque fue el día donde mi papá me extendió sus brazos, y fue un abrazo impresionante, muy, muy impresionante. Y me dijo: ¿usted qué hace aquí? Y yo: pues vengo a visitarlo. Y ese día nos sentábamos, nos pusimos a hablar, y él dejó de tomar y se paró y se fue conmigo para la casa, y nos pusimos a hablar y a recochar. Él es un recochero, él me enseñó. También llegó este año
¿Quiénes recuerdan cuando vino la profeta Blanquita? Eso, para ese tiempo estaba mi mamá. Estaba mi mamá, estaba mi padrastro, estaba mi hermanita. Y yo tenía un chichón en mi corazón, tenía un problema no resuelto debido a los problemas familiares que yo crecí viendo. Y yo contra él, contra mi mamá, bueno, cuando él se iba a ir un domingo porque tenía que trabajar el lunes y Dios me colocaba a lavarle los pies a ellos y yo decía, no Señor, pero es que el tema del lavamiento de los pies hay que pedir perdón y esto y aquello, y yo no, entonces, y mi padrastro se fue, yo fui desobediente. Entonces mi mamá llegó el otro, entonces yo le dije a Dios, Señor, dame otra oportunidad, a la próxima sí, pero palabra, es que Señor, deme la oportunidad. Yo nunca se me pasó cuando el sábado se vino y no nos dijo nada. Cuando lo vi, yo Hamilton. Y entonces ya llegó el domingo y él se va el lunes. Y yo, no, ya me temblaba. Yo le decía a Carolina, y cuando llegó, y yo les leí el pasaje donde Jesús le lavó los pies a los discípulos. Y me puse una toalla y los baldes. Y me arrodillé y cogí los pies de mi mamá. Y mamá empezó a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar. Pero cómo lloraba. Y yo le pedía perdón y ella a mí, una sanidad impresionante. Y cuando me pasé de él y le dije, Hamilton, y me arrodillé y le dije, gracias por habernos alimentado y sostenido. Gracias porque usted trató de hacer lo mejor como padrastro. Y empecé a pedirle perdón también porque yo fui muy rebelde con él. Y él apenas en su dureza, bueno, como uno hombre siempre trata de ser, ¿sí? Y él me miraba y con los ojos aguados y miraba para otro lado. Cuando llegó y bueno, terminó eso. Al otro día pues aquí con Blanquita pasó lo mismo. Una cosa impresionante. Dios hizo volver mi corazón al de mis padres y el de mis padres a mí. Quiero que leamos el versículo Malaquías 4:6. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Vamos a dejarlo ahí. Esa fue la palabra que Dios me dio hace 6 años. Hoy en día mi familia es diferente. Yo no sé si sustitutos o qué, pero son muy diferentes. Nos amamos, nos llamamos, nos pedimos perdón, nos buscamos. Mi papá me molesta enviándome stickers, yo se los envío a él, ¿sí? Pero es impresionante lo que Dios puede hacer cuando uno toma la decisión, cuando uno es obediente a lo que Él nos habla. Y yo sé que hoy, así como Dios me compartió esta palabra hace 6 años, se las quiere compartir a ustedes. Dios va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, porque Dios me lo prometió y lo que yo recibí y lo que Dios ha formado en mí, yo quiero orar para que eso mismo pase en ustedes. No depende de mí, de mi oración, depende de ustedes, depende de su perseverancia, depende de que ustedes quieran restaurar. De pronto ustedes van a abrazar a sus hijos y en el momento él va como una tabla así, ¿qué le pasa a mi papá? Pero eso se va a empezar a romper. El amor es impresionante y si no saben cómo hacerlo, tenemos un Padre en el cielo que nos enseña a ser papás. Y mi papá en la reunión que tuvimos llegó y me dijo, estaba como entre llorando, y me dijo, es que usted me está enseñando a ser papá. Un hijo enseñándole a su papá a ser papá. Y yo, esas palabras tienen peso. Y el miércoles escribí y le dije, papá, este fin de semana tengo el privilegio de predicar en la iglesia. Me dijo, les voy a leer literal lo que me dijo. Mi papá, lo amo mucho. Me dijo, qué orgullo. O sea, cuando mi papá me dijo, años atrás, me dijo, ¿usted qué quiere hacer? ¿Qué quiere estudiar? Yo le dije, papá, yo quiero servirle a Dios. Yo quiero entregarle mi vida a Él. Y él me dijo, ¿usted de verdad le gusta eso? Yo le dije, sí. Y esta semana me dijo, qué orgullo es para mí tener un hijo tan maravilloso, entregado a servirle a Dios y a la humanidad. Dios pondrá las palabras en tu corazón. Yo también sufría de miedo escénico, pero después que uno empieza a hablar, todas las palabras fluyen y le salen a uno. Las palabras que ni pensó decir,
hijo, todo saldrá muy bien y claro que estoy orando para que todo te salga bien. Y yo como que nunca me esperé eso de mi papá, y mi mamá me respondió fue esto. Yo le dije lo mismo: mamá, me dieron el privilegio de predicar, quiero que... Me dijo: claro que sí, estoy orando, hijo. Por eso Dios tiene todo bajo control y Él está ahí para respaldarlo. Te amo, hijo, y estoy muy orgullosa de ti. Ánimo, tú eres un guerrero. Y si Dios te permitió esto, no te dejará en vergüenza. Él está contigo, te amo. Entonces, quiero cerrar con una oración y mientras oramos, vamos a terminar cantando una canción que me gusta escucharla mucho, se llama Océanos, porque dice: tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y yo creo, iglesia, que si ustedes se atreven, Dios los quiere llevar a las aguas de una restauración familiar. Y de pronto en la humanidad los pies de nosotros pueden fallar, pero en Dios estamos seguros. Y ahí sí, como dice la palabra: en tu palabra echaré la red. Eso es. Entonces quiero que por favor se pongan en pie y vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias porque esta área la has trabajado mucho en mi vida y aunque no ha sido fácil, Señor, es impresionante lo que tú haces, Señor. Y yo te doy gracias por cada una de las personas que está en este lugar, que vino hoy con sus hijos, que sus hijos están en Sion Teens. Gracias porque vinieron a escuchar este mensaje, Señor. Yo te pido que lo que tú me dijiste hace 6 años en Malaquías 4:6, que tú harás volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, Señor, así mismo se haga. Así mismo como tú lo has hecho conmigo, lo hagas con ellos, Señor. Que tú nos lleves a creerte, que tú nos lleves a caminar contigo, Señor. A creer, Señor, que tú puedes cambiar a mis padres, a creer que tú puedes cambiar a mis hijos, a creer que el amor que viene de ti, Señor, puede restaurar mi hogar, Señor. Gracias, Señor, porque tú pagaste por mí, Señor. Y quiero que por favor vamos a cantarle Océanos, vamos a adorar con esta canción. Mientras pues la colocan, vayan orándole a Dios. Dígale: Señor, yo quiero que esto se haga en mi vida. Yo quiero reunirme con mis hijos. Nunca me lo enseñaron, pero quiero hacerlo, Señor. No sé cómo amarlos, no sé cómo bendecirlos, Señor, pero quiero hacerlo. Quiero que tú me enseñes a hacerlo, Señor. Tú eres el Padre eterno, Señor. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Mientras preparaba esta palabra, Dios me daba unas frases para decir hoy en esta noche, y quiero que humildemente decírselas. La primera es: padres, ustedes están repitiendo la misma historia que vivieron. Es tiempo de perdonar y cortar esta historia. Es tiempo de levantarse a creer que Dios puede restaurar tu hogar. A un hijo o a un padre, no sé a quién es, dice: nadie tiene la culpa de la muerte de tu familiar. Si aquí hay alguna persona que se siente culpable por la muerte de algún familiar, o de pronto no lo ha superado, no ha permitido que Dios obre en ese proceso, Dios puede hacerlo. Dios puede hacer algo nuevo. Dios puede hacerlo florecer. Acércate a Dios, que Él puede sanar todas tus heridas, todas. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo
hasta el final. Tuyos somos, Señor. Padre, y en el nombre de Jesús hoy bendigo a cada una de las personas que están en este lugar, Señor. Yo te pido, Señor, que por favor tú traigas restauración en sus hogares, Señor. Que tú vuelvas el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, Señor. Yo te pido que tu infinito amor pueda ser derramado sobre cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Te damos gloria, te damos gracias, te damos todo el honor, Señor, por lo que hablaste esta noche, Señor, por lo que nos mostraste, Señor. Te bendecimos. Que tu Espíritu Santo nos lleve, Señor. Hoy nos dejamos guiar por ti, Señor. Más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hijos, es tiempo de perdonar a sus padres. Es tiempo de dejar de pensar que ellos tuvieron la culpa de estar solos, de su soledad cuando estaban niños. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de hacer eso a un lado, ese rencor, ese resentimiento. Abracen con confianza. Iglesia, ámense. Salgan a comer, salgan a cine, salgan a jugar fútbol. Enseñen a sus hijos la palabra. Los hombres son la cobertura del hogar, los hombres son el sacerdote, los hombres son los responsables en traer la presencia de Dios a la casa. Y a veces no siento y no vivo el peso de los hombres. Hombres, es tiempo de levantarnos a creer. Es tiempo de proteger a nuestra familia en oración, a nuestros hijos, proteger sus identidades, proteger sus propósitos. Declaren palabras sobre sus hijos. Díganles, desaten el propósito. Gracias, Señor, por esta noche tan especial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.